Dios te bendiga en este día. La paz del Señor esté sobre tu vida y sobre tu familia en este tiempo que nos reunimos una vez más alrededor de su palabra. Y como siempre lo decimos y así lo creemos, su palabra es verdad. Y su palabra nos alumbra, nos alimenta, nos ayuda. Su palabra siempre está en y con nosotros para fortalecernos. Alabado sea nuestro Dios. Saben que venimos hablando en esta serie de sermones acerca del Espíritu Santo en nuestra vida, y este es el cuarto sermón de esta serie. En el primero de ellos estuvimos hablando de la obra del Espíritu Santo en Jesucristo, cómo acompaña su ministerio. Hoy diremos algo más acerca de eso. En el segundo sermón estuvimos hablando acerca de la señal del Espíritu Santo en la vida de Pedro, cómo este hombre lleno del Espíritu Santo del Señor, hay un antes y un después en su vida claramente marcado. También en el sermón pasado estuvimos hablando del Espíritu Santo en la iglesia, la importancia de la comunidad, la importancia de tener a un otro para poder orar y clamar a Dios, y cómo el Espíritu Santo puede estar en nuestra vida, puede estar contristado, puede estar apagado o puede estar lleno. Y así es como debemos estar, llenos del Espíritu Santo del Señor. En el día de hoy nos acercaremos a un nuevo nacimiento, el renacer por la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es renacer a través del Espíritu Santo? ¿Cómo es vivir en la vida del Espíritu Santo? ¿Y cómo se manifiesta de alguna manera en el reino de Dios? ¿Cómo es que entramos en este reino de Dios? Así que vamos a dar lectura, y para esto vamos a ir al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 3. Vamos a estar leyendo, si bien vamos a leer los primeros 20 versículos, es necesario, nos vamos a detener en alguno de ellos en particular. Leemos entonces. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación:
que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas delante de Dios. Y ahí es donde Jesús ya va a otra ciudad. Comienza con un diálogo, termina con un monólogo de Jesús mismo. Estamos en el contexto de la Pascua. Uno tiene que situarlo a Jesús, si se quiere, ¿dónde se da este diálogo? Se da en el contexto de la Pascua. Juan es alguien que va a mostrar las diferentes festividades. Es por el Evangelio de Juan que nosotros sabemos que el ministerio de Jesús duró 3 años, justamente por las fiestas. Es que en las fiestas cada uno de nosotros nos mostramos como somos. En la fiesta usted va a conocer a las personas como son. De hecho, muchas veces nos sorprendemos de cómo son en las fiestas. Jesús va a las fiestas y acá está en la fiesta de la Pascua. Él está ahí y en el capítulo anterior, Jesús viene haciendo señales. Encontramos la primer señal de Jesús. Y la primera señal de Jesús es cuando Él convierte el agua en vino. Y lo dice el capítulo 2, versículo 11, ¿no? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Está en el norte Jesús. Principio de señales. Lo importante no es el agua convertida en vino. Eso no nos debería llamar la atención. Jesús dice, esto es el principio de señal. Por lo tanto, está indicando otra cosa. Pero del norte comienza a venir al sur. Y ahora Jesús está en Jerusalén. Ahora Jesús está en la Pascua. Y en el capítulo 2, seguimos ahí un segundo más, el versículo 23, dice la palabra de Dios, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, escuche esto, viendo las señales que hacía. Jesús estaba haciendo señales. Después de que dice, esta fue la primer señal, Jesús va haciendo señales. El versículo 24 y 25 va a decir, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ya hemos visto en los sermones anteriores que Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre. Se lo dijo a los fariseos, ustedes están llenos. Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre. Juan lo va a decir de esta manera o de otra manera, no se fiaba de ellos, porque creían en Él a partir de los milagros, en el caso de señales, va a decir Juan, llevaba adelante o Él hacía. Parece, por lo menos en este relato y en estos versículos, que para avanzar en el camino de la fe, para transitar el camino de la fe, no es a través de los milagros. Parece que no es el camino más correcto, sino que es el inverso. Vamos a verlo dentro de poco. Es por eso que, estando Jesús en esta fiesta y sabiendo estos milagros que se estaban llevando adelante, llega la noche y hay alguien que quiere verlo a Jesús. Ese alguien es un principal, ese alguien es un fariseo, ese alguien tiene nombre, se llama Nicodemo. Este viene de noche a verlo a Jesús y es el primer relato que hemos leído. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, no era cualquiera. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, tenga presente eso, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo encarna de alguna manera una forma de conocimiento y una forma de poder en Israel. Nosotros sabemos, miramos la Escritura. Los fariseos eran alguien que particularmente estudiaban la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, la ley, lo que se llamaba la ley, y ellos observaban la ley y ellos saben, no dice él, a mí me contaron de vos. Él sabe. Este fariseo no solo se representa a sí mismo, representa a la comunidad. Nosotros sabemos. Y desde la ley van a observar y van a juzgar a Jesús mismo. Lo van a observar desde ahí. Y lo que van a observar son las señales que se están llevando adelante a través de Jesús. Lo ven. Y la garantía que le da a todo esto es que le dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esa es la garantía. Ven la garantía en Dios. Los fariseos conocen esto. Lo conocen muy bien. Han leído el Éxodo, han leído Deuteronomio. En el libro del Éxodo encontramos la historia de Moisés. Moisés, cuando entra en lucha, en la zarza, que Dios quiere que vaya a liberar al pueblo, es la señal que acompaña a Moisés. Cuando uno mira la palabra de Dios en el capítulo 3 del libro de Éxodo, versículo 11, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y acá responde Dios. Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Y uno tiene que ver todas las señales que Moisés y Aarón fueron haciendo en la tierra de Egipto, y eso demostraba de que Dios estaba con ellos. En su discurso de despedida, en el último discurso de despedida, en Deuteronomio capítulo 34, va a decir versos 10 y 11, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara, nadie como él, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Moisés, ¿no? El principio y el final. Moisés por sí solo no puede hacer nada, pero Dios con él sí. Esto lo ven justamente los fariseos. Los fariseos ven esto. Estas señales no las podés hacer si Dios no está con vos. Uno lo encuentra aún como requisito para con Josué. En Josué capítulo 1, cuando es el sucesor de Moisés, justamente, van a reunir al pueblo. No, Dios le va a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tuyo está contigo. Tenés que ser valiente para estudiar la palabra. Pero el pueblo también va a opinar ahí. Y el pueblo va a decir, en el versículo 16 y 17, entonces respondieron a Josué, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Si el texto terminase ahí, sería fenomenal. Pero le ponen una condición. Y la condición que le pone el pueblo es la siguiente: solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Te ponemos esta condición. Y es esto, viendo
creemos, porque veían, creían. Y al ver, veían que Jesús, o que Dios estaba en la vida de Jesús. Y Jesús no se fiaba de aquellos que solo viendo creen. Así lo dice el texto. Muchos creyeron viendo las señales. Algunos creen, como dije hoy, algunos creen viendo las señales, pero es justamente a la inversa. Estas señales seguirán a los que creen. Las señales siguen a aquellos que creen. Es el camino de la fe al que nos invita Dios. No es el camino de la vista. Es el camino del oír, porque el camino de la fe se resume en 3 palabras. Oír, creer, hacer, obedecer. Se resume en eso. Pero entre el oír y el hacer hay una distancia tremenda. No es que creo porque veo, sino porque no veo, aún creo. Bendito sea nuestro Dios en esto. Las señales en la Torá son todo el tiempo. Los fariseos ven esto. Y aquí está Nicodemo, un buen fariseo que se acerca a Jesús, se acerca de noche, no quiere ser visto, se acerca de esta manera y comienza a dialogar con Jesús. Y Jesús le responde, porque todo el que habla con Jesús, Jesús le va a responder. Y dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te debes maravillar de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo se acerca a Jesús detrás de un sabemos. Pero frente a la primer respuesta de Jesús, no sabe. ¿Cómo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo es que hay que nacer de nuevo? Viene con sus saberes previos. Y Jesús le indica en primera instancia un imposible. Humanamente hablando es un imposible. Tenés que nacer de nuevo. Un adverbio griego que también significa tenés que nacer de arriba. Por eso algunas traducciones dicen tenés que nacer de arriba. Es un adverbio que está ahí, pero el nacer de nuevo te hace ver el reino de Dios. Tenés que nacer de nuevo. Es lo que le dice Jesús en primera instancia. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero no solamente eso. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y todo lo que Jesús habla acerca del reino de los tales es, el reino de Dios es de los niños. Pero parece que nosotros tenemos que entrar y que no podemos entrar si no hay un nuevo nacimiento o un nacimiento desde arriba. Es por eso que el nacer de nuevo o el nacer de arriba te hace ver el reino de Dios, te hace entrar en el reino del Señor, te hace transitar otra realidad que no es la misma, tiene que ver con una perspectiva de vista, tiene que ver con eso. Jesús quiere que veamos el reino, Jesús quiere que podamos entrar en el reino. Él mismo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Nos lo manda que debemos orar aún en el Sermón del Monte. Venga tu reino. El reino de Dios
más de 50 parábolas que nos habla acerca del reino. Hechos capítulo 1 va a decir que se quedó 40 días hablándole acerca del reino. Pero parece que no podemos entrar ni ver el reino de Dios si no se nace del Espíritu. Si no se nace de nuevo, que sin duda no es entrar en la iglesia, es entrar en el reino. Debo nacer de nuevo. Nicodemo pregunta desde su lógica: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? El hombre viejo puede morir, pero no puede nacer. El hombre viejo lo que tiene por delante no es un volver a nacer. Aquí hay una imposibilidad. Y Nicodemo, de esto me voy a referir al final, mira hacia atrás y dice: ¿cómo hago para volver? ¿Cómo hago para regresar al vientre de mi madre? Jesús le va a decir: no hay que entrar nuevamente en el vientre de tu madre, sino que hay que entrar en el reino de Dios. No hay que volver a nacer de mujer, hay que nacer del Espíritu. Es otra cosa lo que Jesús le está planteando. De hecho, es otro lugar, es el reino, es otro nacimiento, es el nacimiento del Espíritu. Es como Jesús vivió. Jesús es el ejemplo vivo de cómo vivir una vida en el Espíritu Santo. Es Jesús. Cuando uno mira la palabra del Señor, nace por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá y nacerá de ti, y nace por obra del Espíritu Santo del Señor. Jesús nace, vive su vida guiada por el Espíritu del Señor. Hay una experiencia, como predicábamos el primer sermón de esta serie de sermones del Espíritu, hay una presencia particular del Espíritu en la vida de Jesús en el momento del bautismo. Jesús predica por medio de la obra del Espíritu, camina, es guiado por la obra del Espíritu, expulsa demonios por la obra del Espíritu, hace milagros por la obra del Espíritu, va y reúne a sus discípulos por medio de la obra del Espíritu. El Espíritu lo está guiando en todo momento, pero por sobre todas las cosas, el Espíritu le hace mantenerlo fiel al Padre y a la humanidad. Una entrega total, manifestada en trabajo de día y en oración de noche. Ese es Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Es aquel que encarna el reino de Dios. Aquello que le está diciendo a Nicodemo: tenés que entrar en el reino de Dios, pero tenés que nacer del Espíritu. No hay otra manera. Es por eso que dentro de esto, ¿cómo encarnar el reino de Dios? ¿Cómo verlo? Siquiera verlo. Si no hay un renacer de arriba, un renacer de nuevo, o un renacer del Espíritu Santo. Porque aún la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu de Dios levantó a Jesús de los muertos. Es el Espíritu. Es el Espíritu del Señor, y el Espíritu de Dios es aquel que, trabajando en nuestra vida, moldea nuestra vida para que nosotros seamos semejantes a Jesús. Y de esa manera demos gloria al Padre, pero de esa manera podamos ver el reino, pero de esa manera podamos entrar en el reino. Y cuando uno entra en el reino, entra para poner la mano en el arado en el reino. Bendito sea nuestro Dios. Por eso le dice: hay cosas que nacen de la carne, Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te tenés que maravillar de que te dije es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, le dice Jesús. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y otra vez
la imposibilidad. Porque dice el versículo 9, respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede? Jesús, usando esta metáfora, va más allá de lo que puede entender Nicodemo. Y este hombre lleno de límites, este hombre que viene sabiendo, sabemos que has venido de Dios y sabemos que Dios está con vos. Este hombre en este momento no sabe lo que es la obra del Espíritu, nacer de arriba, nacer de nuevo. Un hombre de la ley no sabe lo que es la vida en el Espíritu. Está lleno de dudas, está lleno de inquietudes. Se le presenta el camino de la fe. Es presentar. El camino de la fe se puede resumir, como dije, en 3 palabras: oír, creer, actuar, hacer. Pero hay una gran diferencia. Hay una gran distancia entre la promesa que se oye, ¿cómo hago para nacer? Entre quién oye esa promesa, este hombre, y desde dónde lo oye. Lo oye desde la estructura de la Torá. Entonces se presenta la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? En la Biblia hay diferentes cómo que nos ayudan a transitar el camino de la fe. Veamos que los 3 que quiero ver tienen que ver con nacimiento. En la Biblia hay algunos nacimientos que se ven detrás de imposibilidades y de anuncios. Lo vimos en Nicodemo, pero si vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 encontramos 2 anuncios de nacimiento. Uno de ellos es para Zacarías, que le anuncia una paternidad junto a Elizabeth, que tiene que ver con el nacimiento de Juan el Bautista, quien marcará toda la historia de un pueblo. Y ahí nomás, en el capítulo 1, también encontramos otro anuncio sobre María, su maternidad, en el nacimiento de Jesús, quien marcará toda la historia de la humanidad. Ambos anuncios provienen por voluntad de Dios. De Zacarías se nos dice que estaba trabajando, entró a ofrecer incienso en el templo y se le aparece el ángel y le trae esta noticia de anuncio, de nacimiento. De María no se nos dice qué estaba haciendo, pero encontramos también que recibe el anuncio de nacimiento. Ahora, para que ambos nacimientos se lleven adelante, o sea, se hagan carne, los niños nazcan, las personas en sí mismas tienen que atravesar el camino de la fe, lo mismo que tiene que hacer Nicodemo. Zacarías y Elizabeth eran de edad avanzada y no parece haber posibilidad de vida ahí. María es demasiado joven y no conoció varón. No puede haber otra vez posibilidad de vida. Nicodemo tiene una estructura gigante, la Torá sobre él, y tampoco parece haber posibilidad de vida. Por eso que entre el oír, el creer y el actuar, se suscitan preguntas. La fe pregunta. Porque hay una distancia grande entre lo que es la promesa que se recibe o la palabra que se recibe, desde dónde se recibe, quién la recibe. Es muy difícil a veces transitar eso sin hacer preguntas. Y las preguntas se pueden abrir a la promesa, se pueden abrir al conocimiento, se pueden abrir a la fe, o las preguntas se pueden cerrar a la promesa, se pueden cerrar al conocimiento, se pueden cerrar a lo nuevo, se pueden cerrar a la fe.
Dios quiere que Nicodemo nazca de nuevo, de arriba, pero para entrar ahí tiene que transitar el camino de la fe. Y el camino de la fe se da a través de un cómo. En Zacarías dice, ¿cómo será esto si nosotros somos viejos? Está diciendo, es imposible. Por lo tanto, el ángel le va a decir, por cuanto no creíste, vas a quedar mudo. Hay una pregunta, ¿cómo?, que tiene que ver con la incredulidad. Y ahí no se transita el camino de la fe. María también pregunta cómo. María dice, ¿cómo será esto? Y yo no conozco varón, pero es un cómo de apertura. Enséñame. Al mensajero le dice, enséñame. Yo quiero transitar ese camino. Y es llamada bienaventurada porque creyó. Esa diferencia de cómo transito el camino de la fe entre el oír, el creer esa palabra y el llevarla adelante, muchas veces entra en diálogo. ¿Cómo? Por eso decía, Dios quiere que Nicodemo nazca de nuevo. Y él pregunta, ¿cómo es posible esto? Y Jesús le va a decir, tenés que nacer del Espíritu. Tenés que saber otras cosas. Del Espíritu habla mucho más los profetas y los salmos. El Salmo 51, por ejemplo, va a decir, renueva tu espíritu sobre mí, en ese salmo de arrepentimiento. No quites de mí tu Santo Espíritu, va a decir el salmista. Pero el espíritu en los profetas es aquel que no es controlado por nadie, sino que el Espíritu controla al profeta y lo lleva al profeta. Porque la ley es buena y es extraordinaria para nosotros, pero el Espíritu parece que lo lleva por otro lado. Ezequiel capítulo 37 nos habla de eso. Ezequiel 37, hay un valle de huesos secos en Ezequiel 37. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos, de todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz de la tierra, secos en gran manera. Y comienza a decir, profetiza, dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová, y yo hago entrar espíritu en vosotros, y veréis. Y el versículo 9 dice, profetiza, al espíritu profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos. No sabemos de dónde viene. Este hombre, Ezequiel, probablemente estaba en oración, en relación con Dios, y la mano de Dios y el Espíritu de Dios lo lleva a otro lugar, como lo dice también en Juan, o sobre el apóstol Juan, en el capítulo 4 de Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu y en un momento fui trasladado a otro lugar, dice el apóstol. Es que el Espíritu te da otro conocimiento, es entrar en otra vida. Es por eso que cuando esto pasa son realidades más allá de nuestros sentidos. Bendito sea nuestro Dios. Dios quiere moverse en la vida del Espíritu, en la iglesia, en la vida de los hermanos. Dios quiere moverse, pero hay que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo implica transitar el camino de la fe. Hebreos 13:6 sigue diciendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa que es necesario creer a la palabra. Por eso Jesús no se fiaba de aquellos que viendo creían. El camino opuesto. No hay poder humano que capacite al hombre para poder entrar en la esfera del Espíritu. Hay que nacer de nuevo. Porque el que entra en el Espíritu ya no sabe, es llevado por el Espíritu. Lo decíamos recién, Jesús fue guiado por el Espíritu. Nicodemo sabe, lo único que sabe a esta altura, y ya termina de hablar y se transforma en un monólogo Jesús.
Y lo único que sabe es que Jesús es un hombre que Dios está con él y no sabe más, pero no sabe nada de cómo vivir en el Espíritu. No sabe cómo nacer de nuevo. No sabe. Es por eso que ahí comienzan las miradas. Y hay una mirada de Nicodemo que está en el pasado. Mira al pasado. ¿Cómo hago para volver a nacer? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para volver a empezar? Y aquí es la pregunta. Si pudieses volver a nacer, ¿qué cosas cambiarías? ¿Ya está? ¿Qué cosas cambiarías? Uno dialoga con la nostalgia, ¿no? La nostalgia, muchas veces nosotros la entendemos como el pasado, pero la palabra griega algia es dolor. En realidad uno dialoga mucho con el dolor cuando habla con la nostalgia. Y cuando hablamos con la nostalgia, muchas veces nos decimos a nosotros mismos, y si pudiese volver a hacerlo, lo haría de tal o cual manera distinta, alguna u otra cosa. Hay una mirada hacia atrás. Lo lindo del Espíritu es que al renacer en el Espíritu, Dios te da la posibilidad de replantear la vida desde acá. Gloria a Dios. Dios te da la posibilidad de recomenzar acá. Es una nueva vida. Es una vida en el Espíritu. Es una vida llena de Dios. Es una vida llena de palabra. Es una vida llena de Él. Porque no hay nada mejor que eso. Entonces Jesús pone la mirada en el presente. Así como Nicodemo la pone en el pasado, Jesús la va a poner en el presente y también la va a poner en el futuro. Y Jesús para eso lo que va a hacer es tomar la Torá, lo que Él conoce. Va a tomar Números, el libro de Números. Entonces va a decir, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os hubiera dicho cosas terrenales no creeréis. ¿Cómo creeréis si lo dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Números. Le está hablando desde la Torá. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús mismo tiene que ser levantado. Es por eso que lo decíamos en sermones anteriores. Una vez que Jesús resucitó, les abrió el entendimiento. Ahora entiendo. Ahora Jesús lo está diciendo con anticipación. Le va a decir justamente lo que nosotros sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y le está hablando en el presente, que todo aquel que en Él cree, y parece que el renacer del Espíritu está en Cristo. Y todo aquel que cree en Cristo tiene nueva vida. Y el que tiene nueva vida parece que renace del Espíritu y puede en Cristo y llevado por la obra del Espíritu rehacer su vida. Gloria sea al Señor. Este es Dios, que nos regala vida nueva, que nos regala vida abundante, pero que esa vida nueva y abundante es la vida del Espíritu. Una vida guiada por Dios, que hasta un determinado momento es guiada por nosotros mismos, pero que hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios son guiados como Jesús. Somos guiados como Jesús. Por eso les va a decir, hay una mirada al futuro. Y la mirada al futuro es, el Espíritu es como el viento, no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va. Así es aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Nicodemo queda extasiado, Nicodemo no sabe cómo avanzar frente a eso, por eso pregunta el cómo, está preguntando, su fe está preguntando, ¿cómo hago? Y puede ser que en este día tú puedas tener la pregunta de María, el cómo de María, ¿cómo hago? Hágase conforme a tu voluntad y seas llamado bienaventurado o bienaventurada porque creíste. Pero tiene que ver en cómo lo pregunto. Por eso es que Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados, el Padre Celestial
ha enviado al Espíritu Santo para que guíe a los creyentes nacidos de nuevo. Lo ha enviado para que nos guíe. Y es el momento, a esta altura del sermón, que yo me tengo que preguntar, ¿quién dirige mi vida? ¿Quién dirige mis emociones? ¿Quién dirige el futuro? ¿Hacia dónde voy? La nueva vida de Nicodemo es entender esto, es entenderlo. Porque cuando recibo la obra del Espíritu Santo en mi vida y me dejo guiar, la Biblia, bendito Dios, la Biblia nos habla de cómo es una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios. Una vida en el Espíritu es una vida renovada, es una vida que renueva al creyente. Y esto le va a decir Pablo a Tito en el capítulo 3, en el versículo 5, 4 y 5, dice la palabra de Dios: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y escuche esto, y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo renueva al creyente. Gloria a Dios. No solo eso. Una vida que ha nacido de nuevo, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios libra al creyente de la ley, del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es? La ley del Espíritu. El Espíritu de vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo por medio del Espíritu Santo fortalece al hombre interior. Bendito sea nuestro Dios. Mire la obra del Espíritu. Efesios 3:16. Va a decir Pablo: por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. O sea, el Espíritu también nos fortalece. Cuando llega el momento de dificultad, el Espíritu te fortalece, te sostiene. Una vida vivida en el Espíritu. El que nace del Espíritu se siente fortalecido, lo dice su Escritura. Ayuda a que su vida sea conducida por Dios. Romanos 8:14, porque todos son los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero también te da testimonio de que sos hijo de Dios. Alabado el nombre del Señor. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no hay duda, yo soy un hijo de Dios. El que nació de nuevo sabe que es un hijo de Dios. Es fortalecido, es guiado, es el nacer de nuevo. Pero también produce fruto. Ese va a ser probablemente el próximo sermón. Produce fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así lo dice la Escritura. Guía al creyente a toda verdad. Jesús mismo lo dijo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. La verdad es la palabra. Entonces me guía la palabra. Y en momentos de dificultad, ahí estoy, guiado por la palabra y fortalecido por la palabra. Capacita al cristiano para entender las profundidades de Dios, la obra del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 9 en adelante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero escuche, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que escudriña el hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te lleva a lo profundo de Dios, a poder vivir una vida en relación con Él. Es la obra del Espíritu. Capacita al creyente para que comunique con poder y con autoridad. Tesalonicenses, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo y en plena certeza. O sea,
El Espíritu Santo te llena de poder, de autoridad, te da certeza, ayuda al creyente. De hecho, ayuda a orar. Hay oraciones que tienen que ver en el Espíritu para que ore eficazmente. En la Biblia hay diferentes oraciones, pero Efesios capítulo 6 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. O sea, te ayuda a orar una vida en el Espíritu. Pero hay que nacer de nuevo, porque todo esto es ver y entrar en el reino de Dios. Y si no entramos, y si no vemos, es porque no hemos nacido de nuevo. Voy a terminar con 2 o 3 cosas que quiero puntualizar en este día. En primer lugar, vamos a ver a Nicodemo. Nicodemo aparece en el capítulo 3, pero después aparece 2 veces más en el Evangelio de Juan. Vamos a Juan, capítulo 7, es la primera vez, la segunda vez que aparece. En el capítulo 7 de Juan encontramos que hay otra fiesta ahí, donde Jesús va a decir: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y lo mandaron a prender a Jesús, pero no lo pudieron prender, porque no era el tiempo. Para eso hay que leer antes de la hora y después de la hora, y todavía no ha llegado su hora. Juan 7:46 dice: cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos le preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Tienen que responder esto. Dice: jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. Respuesta: ¿también ustedes se han dejado engañar? Se burlaron los fariseos. Dice ahí: ¿habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, que está bajo maldición. ¿Desde dónde lo juzgan? Desde la ley. Reconocen que Dios está con él, pero lo juzgan desde ahí. Y a la gente le dicen tonta e ignorante. Así dice el texto. Versículo 50, aparece Nicodemo. Entonces tomó la palabra Nicodemo, y el evangelista se toma el trabajo de decir qué Nicodemo era. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. Iba a preguntar él: ¿es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. Y obviamente los otros estaban ahí. ¿También tú eres de Galilea?, contestaron ellos. Estudia las Escrituras, la Torá, y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Así terminó la reunión y cada uno se fue a su casa. Pero lo encontramos a Nicodemo. Nicodemo todavía está dentro de la estructura. Todavía está ahí. No puede nacer de nuevo. Y no puede haber vida en el Espíritu. Justamente cuando eso no se da, no hay una nueva vida en el Espíritu. La tercera y última vez que aparece Nicodemo es cuando Jesús ya murió. Y tenemos que ir a Juan capítulo 19. Dice la palabra de Dios en el versículo 38 al 40. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Versículo 39. Lo acompañó Nicodemo. Y otra vez el evangelista hace noción de qué Nicodemo es. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Lo llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo a la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untando con las especias en largos lienzos de lino. Nicodemo no pudo salir de la estructura, no pudo salir
Nicodemo supo que Jesús había venido de Dios. Supo que este hombre no podía hacer las señales si Dios no estaba con él. Supo eso. Pero hasta donde nosotros leemos en los textos, no supo entrar en el reino de Dios, ver el reino de Dios, nacer de nuevo y nacer de arriba. No pudo romper la estructura. Hay un ejemplo que se da simplemente con un huevo de gallina. Se da con eso. Un simple huevo de esa forma ovoide en la cual está catalogado de que es la manera más delgada y resistente para poder contener lo que contiene. Pero si se rompe antes de tiempo, la vida no nace. Y si no se logra romper la estructura, la vida no nace. En Nicodemo sucede eso, hasta donde se lee en el texto. Y Jesús sigue diciendo que para poder ver el reino y para poder entrar en el reino, tengo que nacer de nuevo. Tal vez te preguntes, ¿cómo? Pero que ese cómo sea el cómo de María. ¿Cómo? Indícame cómo lo hago. Pero que podamos ser llamados, bienaventurados, y renacer, y volver a ver la vida, una vida en Cristo, una vida fortalecida en Dios, una vida guiada por el Señor, una vida donde el Espíritu de Dios sea moviéndose con poder y autoridad, una vida en cada uno de nosotros. Que así sea. Pero vamos a pedirle al Señor nuestro Dios que podamos nacer de nuevo, creyendo, porque la clave está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, es el presente, es hoy, y hoy es la palabra para tu vida. Cree en el Señor Jesús, cree para volver a nacer en Cristo y para tener vida eterna. Vamos a orar en esta hora, ¿sí? Vamos a orar al Señor. Padre bueno y Dios de toda bondad, en el nombre bendito de Jesús, Señor, una vez más hemos abierto tu palabra y, Señor amado, tu palabra es verdad. Y en esta palabra nos has hablado de volver a nacer, el renacer del Espíritu, el renacer de lo alto. Oh Señor amado, en el nombre de Jesús, si hay personas que en este día, oh Dios, quieren volver a nacer, en el nombre de Jesucristo, oh Dios amado, haz que la palabra de Dios golpee sus vidas ahora, golpee la puerta de su corazón y cada uno de ellos pueda aceptarte en su vida, en su mente y volver, oh Dios, a comenzar, porque todo el que cree en ti tiene la vida eterna. Alabado sea tu nombre, Padre. Permite, oh Dios amado, que podamos vivir una vida fortalecidos en el Espíritu, fortalecidos en el hombre interior, guiados en la oración en el hombre interior, viviendo, oh Dios, una vida guiada por el Señor donde nos quieras enviar. Pero en el nombre de Jesucristo te necesitamos, amado Dios, te necesitamos. Necesitamos que la obra del Espíritu esté en nuestra vida. Oh Dios, haz algo nuevo, haz que podamos nacer una vez más para gloria del Padre y podamos entrar y ver el reino de Dios, el cual tú nos invitas. En el nombre bendito de Jesucristo, recibe la gloria, Señor, recibe la honra y la alabanza de cada uno de nosotros. Amén y amén y amén. El Señor bendiga tu vida, tu familia, el Señor te bendiga grandemente. Dios esté guardando y cuidándote, y si has nacido de nuevo, como siempre lo decimos, escríbenos a esta dirección de email que está saliendo en este momento. Escríbenos en este tiempo que estamos respondiendo los mails que nos están llegando. Por otro lado, también te invito a hacer el estudio de esta palabra que sale todos los días lunes en la página de Facebook, y también te pido que puedas entrar ahí a la página que está saliendo y puedas bajarte el estudio y estudiar la palabra del Señor.
Y también aquellos que tengan necesidad de oración, también estamos orando por esos pedidos que nos están llegando. Y para todos los niños que les amamos, que los bendecimos, que de ellos es el reino de los cielos, aquí viene Rincón Kids para todos ustedes. Dios les bendiga. Amén.